Он уже пробрался в дом, тем, кому не спится. Bienvenidos a La incógnita de lo incierto. ¿Qué tal, queridos incógnitos? Bienvenidos a un programa más de La incógnita de lo incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos y le doy la bienvenida a Skol. ¿Cómo estás, Skol? Bastante feliz de estar nuevamente por acá y ansioso de comenzar. La verdad es que creo que es un temita bastante interesante, entonces ansioso ya por comenzar. Exactamente. Bueno, pues yo soy Yaba para los que no nos conocen, para los que son nuevos y también sufriendo un terrible calor que está haciendo aquí en la Ciudad de México. La verdad es que está un calorón y eso que ni siquiera hemos llegado a primavera. No sé cómo esté en los lugares desde donde nos estén escuchando o viendo. Espero que no haya tanto calor y si hay, se tomen un buen refresquito, un agua fresca, Sí, porque sí porque está no haciendo más está. muchísima agua. Y que se cuiden también de las deshidrataciones y todo esto, porque la gente que trabaja afuera o en la calle, pues sí puede resultar peligroso estar tanto tiempo a estas altas temperaturas. Y bueno, Un pues golpe de calor o algo y sí, se vuelve es peligroso, es peligroso. Y eso que estamos en el centro de México, para los que no son de aquí, los que están en el norte del país, son los que padecen más y parece ser que este año va a ser uno de los más calurosos en México y yo me imagino que en muchos lugares del mundo, ¿no? Sí. Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un terrible caso ocurrido en nuestro país. Hemos hablado, sí, de algunos, pero muy pocos hemos tocado como casos directamente dentro de nuestro país, como Canoa, etcétera, algunos que hemos hablado. Pero este en particular a mí, desde hace mucho tiempo, me llamaba la atención, pero no lo había abordado porque no me había dado tiempo de hacer un guión completo, de hacer un guión donde tuviera toda la información, porque es un caso que tiene mucha información, o sea, sí encuentras bastante información en internet, incluso hay muchísima gente que ha hecho investigaciones sobre esto y hay mucha gente que incluso ha basado sus tesis para titularse en un estudio sobre este caso. Y tengo que decir que al final voy a darle el reconocimiento, pero me basé mucho en la tesis de una persona en específico, porque me gustó mucho la información que tenía y de ahí me basé para también buscar información en internet y en otras fuentes, pero de ahí al final le daré el reconocimiento. Y pues vamos a hablar en esta ocasión de las Poquianchis y nos vamos a meter a fondo en lo que sucedió, porque incluso aquí en México hay una película que fue muy famosa de aquella época, de los 70s, en donde pues sí reflejaron o trataron de reflejar lo que sucedió, y aunque es bastante buena, porque debo decirles que es bastante buena, a mí me gusta mucho, incluso esta Rojo Amanecer y Canoa fueron tres películas que siendo yo chico, adolescente, cuando las vi me impactaron demasiado, ¿no? Y aunque es muy fuerte esta película, no refleja, yo creo que ni la mitad de lo que realmente sucedió y de las brutalidades que hicieron estas mujeres. Y las Poquianchis fueron un grupo de hermanas que construyeron una red de burdeles y trata de blancas. La mayoría de las víctimas eran menores de edad. Todo ocurrió entre el 1945 y 1964, principalmente en la ciudad de San Francisco del Rincón, en Guanajuato, con un número confirmado de 91 víctimas, pero se cree que la cifra puede ascender a más de 150. Estas hermanas eran mujeres sin escrúpulos, pero eso sí, muy religiosas, como en aquella época solían ser. Ellas esclavizaron a niñas, las prostituyeron y las asesinaron, e incluso a algunas junto con sus bebés. Las mujeres acumularon cargos criminales como homicidio, lenocinio, tráfico de personas, crimen organizado, aborto, privación ilegal de la libertad y soborno, entre otras cosas. El lenocinio, De hecho, te iba a preguntar. Sí, de hecho lo quiero decir porque yo también cuando lo escuché o lo leí, no sabía qué era. El lenocinio es como ser madrota. El prostituir a la gente, pero
que tú seas llevar como la ganancia, ¿no? un proxeneta Ajá. como tal. Es proxenetismo, el lenocinio. Ser un Ok. proxeneta, o sea, tener tú a tu cargo a varias personas a quienes tú por trabajos Manejas. sexuales Ajá. recibes ganancias. Ajá. Ese es el lenocinio. Ok. No es lenocidio, es lenocinio, con N. Lenocinio. Todas unas fichitas de estas mujeres, pero la historia pues es mucho Bueno. más profunda y extensa de lo que ustedes piensan. Me parece importante mencionar, como en algunos otros episodios, que lo que voy a relatar resulta muy gráfico y no es nada recomendable para menores de edad. Así que pues Por ya lo favor. avisamos y de verdad no es algo bonito. O sea, me gusta hablar sobre esto para que Sea visible. sea visible y no repitamos este tipo de cosas o de Sí. cuestiones, pero sí también me gusta como que cuidar que los niños o los más jóvenes pues no escuchen esto porque pues, sí puede resultar bastante impactante. Claro, y es muy distinto el cómo se lo puedes manejar a un menor a toda la información ya que puedes encontrar o que podemos encontrar o decir aquí, ¿no? Es, sí, a veces, como dice Ava, ¿no? Muy gráfico, o puede ser incluso a nosotros nos ha tocado, ¿no? Que el estómago se revuelve un poco. Entonces sí creo que si quieren comentárselo a alguien más joven, hay otras maneras, ¿no? Pero sí, no sería como el lugar. Sí, no, y sí, o sea, a lo mejor en algún momento sí que conozcan estas historias. Claro. Pero pues yo también creo que a cierta edad es prudente y más pequeños pues no resulta bueno, ¿no? Que escuchen este tipo de historias. Y bueno, pues vamos directamente a la historia. Las hermanas González Valenzuela nacieron en El Salto, Jalisco. Ellas eran María de Jesús, nacida en 1924, María del Carmen, que nació en el 1913, María Luisa, alias La Piernuda, que es la única que tenía como un apodo, Ajá. nacida en 1912, y Delfina, que ella era la Poquianchis mayor, pero eso fue un apodo que se les dio ya cuando Ya las establecidas, capturaron, ¿no? cuando las capturaron, porque ella Ok. era como la líder. Y ella nació en 1909. Sus padres fueron Isidro Torres y Bernardina Valenzuela. El papá trabajaba para el cuerpo de la policía rural del gobierno porfirista. O sea, imagínense de lo que estamos hablando si estamos hablando del gobierno porfirista. No, Esta policía era una fuerza montada que se dedicaba a proteger diligencias y caravanas. Y sí, imagínense, caravanas, yo ya ni siquiera ese término lo utilizamos, ¿no? Isidro era un hombre alcohólico, machista, prepotente y violento. Pues eran los 1900, de ¿no? los 900. De la época, Sí. que hoy sigue habiendo, ¿no? Pero en mayor medida, sí. pero aún así en aquella época era muy visible porque pues era pues como... La normalidad. Ajá, el día de hoy ya, exactamente. aunque existe, afortunadamente es menor en comparación a esos años, vaya, o sea, sí sigue existiendo, es una realidad desafortunadamente, pero sí en esos momentos, y digo, simplemente no voltear a ver las películas de esos entonces, ¿no? Cuando simplemente una cachetada o algo y era súper normal, entonces Sí. un hombre de la época. Sí, exactamente. Este hombre golpeaba constantemente a su esposa y a sus hijas. Además, las obligaba a observar cuando él mismo ejecutaba a los criminales. O sea, desde ahí pues ya podemos empezar a ver como foquitos rojos Sí. de cosas que no son Desviaciones. normales, ¿no? No está bien que un niño vea cómo matas a una persona. Obviamente estas niñas permanecían en un perpetuo estado de miedo por las reglas estrictas de la familia y por si fuera poco la madre extremadamente católica también las castigaba por casi todo. Obviamente las hermanas crecieron con creencias religiosas muy arraigadas, aunque esto no las detuvo para cometer las atrocidades que más adelante les voy a relatar. María del Carmen, siendo adolescente y cansada de los constantes abusos de sus padres, escapó de la casa para huir con su novio Luis Jasso, un hombre que era mucho más grande que ella. Isidro, ofendido y con el honor destruido, los buscó por cielo, mar y tierra hasta encontrarlos. Cuando los localizó, golpeó incesantemente a Carmen y luego la metió a la cárcel municipal. Aquí voy a hacer un paréntesis. O sea, este güey los buscó y en vez de irse contra el hombre que era mucho mayor que su hija, Ajá. o sea, se fue contra su hija a golpearla incesantemente porque deshonró a la familia, El nombre, sí. el apellido, y luego la metió a la cárcel, ¿no? Sin tener ninguna causa o orden de aprehensión.
Sí, nada más porque se me antojó. Todo fue para darle una lección a su amada hija, ¿no? Lo digo entre comillas. Entre comillas. Días después, Isidro se convirtió en prófugo de la justicia después de asesinar a un presunto delincuente de nombre Félix Ornelas. Félix era un hacendado y sospechoso de varios delitos. Isidro lo asesinó a sangre fría con varios disparos por la espalda. Y ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Por qué a Isidro lo buscaba, si lo buscaba la justicia, Ujú. y lo mató? ¿Por qué? Pues que lo llevó, o sea, La se incongruencia, volvió ¿no? un prófugo, ¿no? Isidro. Pues resulta que lo que leí, o sea, no encontré como documentos oficiales, pero lo que alcancé a leer y entender es que disparar a traición, o sea, por la espalda se Ok. consideraba un delito incluso siendo una autoridad. O sea, incluso siendo un policía, tú no podías dispararle por la espalda sin que se dieran cuenta. O sea, hoy también, de hecho, creo que también hablo con el desconocimiento, pero creo que igual los policías no pueden atacar a un delincuente si no antes ha cometido, bueno, más que un delito, que ellos hayan disparado Agresión o algo así, ¿no? o lo agredan, sí, que ellos estén defendiendo. O sea, ellos no pueden matar a alguien nada más porque es un delincuente, ¿no? Y Sí. creo que es lo mismo, o sea, es algo parecido esto. Sí, Lo- igual nada más que poniendo lo que decíamos, ¿no? La época era pues, muy distinta, ¿no? Las leyes y el cómo se regía la sociedad era muy distinto a lo que hoy en día es. Sí, pero y entiendo como esta parte, ¿no? De el que lo mató a traición, Sí, o sea, por la espalda. pues, Entonces, sí ¿Dónde está entiendo tu esto. honor, Entonces, basura? lo terrible de esto es que al escapar su padre, se le olvidó que su hija estaba en la cárcel y Carmen permaneció encerrada por Ay. 14 meses. Yo creo que sí aprendió No la lección más. y es ironía para que no se vayan a enojar, vayan a No, pensar que estoy no diciendo. más. O sea, la dejó 14 Sí. meses en la cárcel. Carmen fue liberada, pero no porque se hiciera justicia. Incluso nadie se dio cuenta de que estuvo presa sin cometer ningún delito. O sea, ella estaba dentro y nadie revisó su caso. O Su sea, expediente, ¿no? exactamente. Así de, está ahí adentro y ahí debe estar, Ajá. ¿no? Fue liberada porque un hombre de 50 años, dueño de una tienda de abarrotes, pagó su fianza. Otorgó dinero a cambio de liberarla, pero con la condición de que Carmen se casara con él. O sea, la compró. Te compró. Ujú. Carmen no tuvo opción e inició una relación con este hombre con quien eventualmente tuvo un hijo. La familia Torres Valenzuela se vio forzada a cambiar su apellido por el de González para evitar posibles represalias y poder huir del pueblo. Obviamente porque su papá estaba prófugo. En el 35 la familia vivía en un estado de pobreza lamentable. Las hermanas habían conseguido empleo en una fábrica textil, pero los salarios apenas les servían para comer, para subsistir, para sobrevivir. Para ese momento Carmen ya se había separado de su esposo cincuentón. Entonces 3 años más tarde, la misma Carmen, conoce a Jesús Vargas, alias El Gato, un hombre que era conocido por ser un vividor y además un criminal menor. O sea, se robaba ahí cosillas de las tiendas, de los ranchos, etc. A Carmen no le importaba esto y entabló una relación con El Gato. Poco después se fueron a vivir juntos. Juntos abrieron una pequeña cantina en El Salto, una ciudad en la región centro de Jalisco. Y esta cantina funcionó muy bien al principio. La gente se gastaba todo su dinero en alcohol y a Carmen le pareció que era un muy buen negocio. Pero Jesús, como era un vividor y pues todo lo hacía mal, malgastó las ganancias del establecimiento llevándolo a la ruina. Después de esto, Carmen lo abandonó y regresó a vivir con su familia, con sus hermanas y su madre. En este punto ya es como un punto, para mí, esto es un punto como de quiebre, porque Carmen se da cuenta de que hay un negocio en el alcohol. Y de que ese era el camino que pues más o menos tenían que seguir. Sí, para salir de la pobreza en la que estaban, ¿no? Sí, pero ahora sin una sanguijuela pues que chupara todo su dinero, ¿no? Y digo, hasta aquí hay que digo yo, sí quisiera hacer un paréntesis, ¿no? Hasta aquí no han hecho nada como tal cruel ni malo, entonces incluso, digo, al contrario. Al contrario, ya han sufrido más de lo que... Sí, entonces, digo, creo que a todos les parecería una idea, ¿no? Si ves una idea de negocio en la que dices, sí, claro. por aquí, pues lo haces, ¿no? Porque solo es venta de alcohol. Empiezas, exacto, ¿no? No es otra cosa, ¿eh? Sí, al momento, digamos, la idea inicial es buena para las necesidades. Hasta este punto solo es alcohol. Entonces, pues como ella ya tenía experiencia en una cantina, ahora solo necesitaba cómplices de confianza y pues quién mejor que sus hermanas. En esa época la madre de las Marías murió y les dejó una modesta herencia.
Carmen aprovechó y platicó con sus hermanas y las convenció para usar ese dinero y abrir una tienda de vinos y licores. No una cantina, sino una tienda de vinos y licores. En el 49, Carmen falleció víctima del cáncer y las 3 hermanas restantes continuaron con el negocio. Delfina, la hermana mayor, no estaba del todo contenta con el negocio, pues no resultaba ya tan lucrativo. Entonces pensó, ¿qué es lo que más les gusta a los hombres, además del alcohol? Pues las mujeres. Y así Delfina se puso en marcha, vendió la tienda de licores e inauguró su primer burdel. Ese burdel se instauró en El Salto por recomendación de Carmen, quien ya les había platicado sobre la zona. O sea, Carmen estuvo en estos lugares y cuando fue la cantina, entonces ya les había platicado. Entonces Delfina dijo, bueno, pues esa es una zona en donde yo creo que puede funcionar. Claro. Ya tenían el lugar, el alcohol, ahora solo faltaban las mujeres. Su estrategia era conseguir a muchachas prácticamente todas menores de edad, diciéndoles a los padres que iban a trabajar de empleadas domésticas. Les daban unos cuantos pesos como adelanto, con lo cual los padres dejaban ir a sus hijas sin reparo y las niñas no eran vistas nunca más por sus familias. Estas muchachas, pero aquí quiero empezar, o sea, esto es leve, ahorita apenas va a empezar lo leve. Estas muchachas eran llevadas al burdel en donde de inmediato eran prostituidas. Delfina les pagaba un sueldo, o sea, hasta este punto, Delfina como que las contrataba y les daba un sueldo. Era muy, muy pequeño, era mínimo, por supuesto, ya que ella les decía, o sea, te estoy pagando y todavía te estoy dando techo y te estoy dando alimento. Claro. Bueno, si así se le puede llamar, ¿no? A lo que les daba, Sí, pues, o sea, porque de comer solo les daba un plato de frijoles al día y a veces cada tercer día, ¿no? Para dormir las encerraban en una habitación sin cama, solo con unos cuantos petates y sin cobijas. Además de esto, Delfina las obligaba a mantenerse arregladas para los clientes, pero ella misma les vendía el jabón, el maquillaje, la ropa, todo. Obviamente se los iba descontando de su sueldo e incluso las chicas ya no tenían sueldo, le quedaban a deber. O sea, esta Delfina les decía, te tienes que arreglar, te doy ropa, mira, aquí está tu ropa, está esto, Son pero 60 me debes. pesos de lo que te estás arreglando y yo te pago nada más 30, ¿no? Exacto. Por un decir. Ajá. Entonces, este era también como un lavado de cabeza en decirles, no, tú me debes, tú ya no puedes irte de aquí, o sea, no es que yo sea mala, sino que tú ya no, si quieres ya irte, me debes, pero o sea, págame, ¿no? Ya me debes tu vida y por eso no te puedes ir, ¿no? Entonces, pues como pueden ver, la casa nunca perdía y por consiguiente el negocio comenzó a prosperar. Delfina mandaba a sus chicas a buscar clientes a la calle. Muchos de estos eran policías, soldados y autoridades municipales. Esto hacía que Delfina siempre estuviera protegida. Y esto no lo puse tan explícito, pero en un libro que leí explicaban que las mandaba como, o sea, así lo voy a decir, ¿no? Las mandaba a la calle para que se les antojaran a los hombres, o sea, para que los hombres las vieran y dijeran, ay, ahí hay carne fresca y vamos a ir, ¿no? Por las chicas. Y aunque resulta, pues, feo y nefasto, así era, ¿no? En aquellos años. Digo, hoy sigue existiendo y también hay pues partes muy obscuras en el mundo, incluso en México, pero aquí sí me impactó un poquito como esto, ¿no? Como mandarlas como carne nada más para que... como digamos la normalidad con la que se podría manejar todo esto, ¿no? Sí. Y que en la calle lo pudieran ver y demás y fuera como algo tan normalizado y como dices, ¿no? Que al final es simplemente carne, o sea... Está feo. Está feo, pero como dices, solamente es el principio, ¿no? Está feo, pero pues así fue y eso es lo que quiero o queremos reflejar pues en este episodio. Y aunque como lo dije es nefasto, esta historia sigue siendo aún color de rosa, aún habiendo prostitución y como de cierta forma, entre comillas, secuestro porque se vienen cosas muy, pero muy, muy obscuras, ¿no? Delfina mantuvo su burdel abierto y sin problemas hasta que unos clientes ebrios comenzaron una pelea y pues la batalla subió de nivel hasta que salieron las armas. Y la autoridad no tuvo otra opción más que cerrar el lugar, aunque ella tenía pues como en su mano a ciertas autoridades, esto como que se salió de control de las manos y ya no pudieron pues, protegerla. Las hermanas González no se iban a detener y entonces contactaron a varios de sus clientes que pertenecían al gobierno y consiguieron un permiso para instalarse en la Feria de San Juan de los Lagos y así nació el Guadalajara de noche. Después de terminada la feria, Delfina, sus hermanas y todas sus niñas se trasladaron a Lagos de Moreno, en Jalisco, en donde, con apoyo de las autoridades y del mismísimo alcalde Adelaido Gómez, obtuvieron un lugar y los permisos para abrir su nuevo Guadalajara de noche. Obviamente el apoyo no era gratuito. A cambio, el alcalde recibiría favores sexuales completamente gratuitos. Sí.
El negocio familiar iba viento en popa, pero María Luisa la Piernuda, quien solo trabajaba como cajera, decidió retirarse de dicha actividad y se mudó a El Salto. Esto dice ella incluso al final, ¿eh? Esto es lo que ella dice cuando se retira, que ella solo trabajaba como cajera y que no conocía absolutamente nada de lo que estaba sucediendo y de lo que hacían sus hermanas. A mí me parece tonto, yo no creo que sea así, Muy difícil yo de creo que creer. sí lo sabía, pero pues ella al ver como que ya las cosas estaban saliendo de control, yo creo que le dio miedo y prefirió irse moverse de ahí. Ujú. En un viaje realizado a León, Guanajuato, María de Jesús conoció a Guadalupe, una mujer elegante con escotes descomunales, así la describen. Esta mujer era la madame de un burdel que se ubicaba en una casa que le rentaba a un ocultista. Este hombre era bastante excéntrico y además era homosexual, algo pues que no era común o normal ver en aquellas épocas, ¿no? Que abiertamente se dijera homosexual, ¿no? Este hombre era apodado como el Poquianchis y más adelante toma como un poquito más relevancia el apodo. Ok. Por más que investigué y busqué, yo no encontré que este hombre tuviera muchísima relación con las hermanas realmente. Ok. Parece que solamente fue como inspiración para el apodo que adoptaron posteriormente. Guadalupe despertó una nueva ambición en María de Jesús, pues ahora ella deseaba ser y vivir la vida de lujo de una madame, y es así como ella decidió abrir su propio burdel. Al volver del viaje, María de Jesús le contó todo a Delfina y su hermana pues no se opuso, al contrario parecía una buena idea tener como una nueva franquicia, ¿no? un nuevo lugar. Ujú. Entonces le dio la bendición y le regaló, y así como lo escuchan, como si fueran objetos, 2 de sus mejores muchachas, Enedina y María de los Ángeles. Pues ya eran objetos realmente, ya no los no lo veían como persona como ya. un ser humano. Llegando a León, María de Jesús rentó una casa propiedad del Poquianchis, colocó unas camas sucias y nombró el lugar como la Barca de Oro, pero posteriormente se conoció como el bar Poquianchis, porque como todos en la zona sabían que este lugar que rentaba el dueño era el Poquianchis, Ujú. entonces toda la gente no lo conocía como la Barca de Oro, sino le decían el Poquianchis, ¿no? Vamos Ujú. al Poquianchis, vamos. Y así fue que poco a poco, no es que ellas adoptaran el apodo de las Poquianchis, sino que así se conocía el lugar. Ujú. Al final, cuando las arrestan, eso sí es un boom, porque así las anuncian en todos los periódicos, en todos lados, como las Poquianchis. Pero Ok. realmente ellas no se decían como, ay, Ellas no se hacían llamar así, tal Ajá, cual. exactamente. Oh, ok. María de Jesús mandó a sus niñas a la calle a repartir volantes y se dio cuenta de que en esta ciudad las cosas no serían tan fáciles, ya que de inmediato recibió trabas para abrir su negocio, principalmente por no tener todos los permisos necesarios. Es importante mencionar que la prostitución no estaba penalizada, pero sí controlada. Estaba regulada a través de controles de sanidad. O sea, sí podía haber prostitución siempre y cuando hubiera como Ciertas. un papel en donde dijeran las chicas están limpias, ¿no? Están Ok, ajá. sanas. María de Jesús, con conocimiento de causa, fue directamente con el presidente municipal, ya que sabía que así tenía que hacerlo, ¿no? Ajá. Pero solo pudo contactar con Fernando Liceaga, el secretario del presidente municipal. Fernando le dijo, por supuesto, yo te puedo ayudar, pero a cambio, ella debería de pagar con su cuerpo. Ujú. Sus creencias iban en contra de lo que le proponía Fernando, pero sabía que era la única manera de abrir su burdel y entonces se olvidó de Dios y se metió a la cama con este hombre. Esto se repitió en otras ocasiones, pero con diferentes hombres, todo para poder conseguir los diferentes permisos que necesitaba, como la licencia de salubridad. Entonces, Ok. ahí ya ella sí es súper religiosa, cree en Dios, pero no le importa Pero el porque negocio no es lo ve negocio, mal. ¿no? Ajá. Así entonces su nuevo burdel comenzó a funcionar y al igual que su hermana sobornaba a las autoridades para no tener ningún problema. El lugar tuvo tanto éxito que hasta el sacerdote de la parroquia de León iba recurrentemente. Mm. O sea, irónico y me da risa, pero no mames, ves, no puede ser. ah, No puede ser, pero bueno. A partir de aquí comienza el infierno para decenas de mujeres de aquella región y de aquella época. Las Poquianchis, con el afán de tener nueva mercancía, nueva carne, comenzaron a desarrollar otro sistema que resultó muy siniestro. Para su reclutamiento contrataron ahora sí a hombres con quienes acudían a ranchos o a pueblos cercanos para buscar a las niñas más bonitas, todas entre 10 y 15 años. Si estaban solas, simplemente se las robaban,
las subían al carro y se las llevaban. Y si estaban con sus familias, usaban otro método. Iban directamente con el padre de familia y le ofrecían un trabajo para sus hijas como trabajadoras domésticas. Les daban un adelanto, les decían, mira, aquí te doy un adelanto. Y con esto, pues obviamente los papás de bajos recursos, digo, eso no los exime de la culpa de Claro. dejar a sus hijas, pero entiendo que se aprovechaban también de la necesidad. situación y de las necesidades de las personas. Las niñas eran subidas a un automóvil y eran llevadas a los burdeles e inmediatamente comenzaban con un proceso de iniciación. Y aquí se viene algo ya más fuerte. Las desnudaban y eran examinadas por los hombres que las habían raptado. Estos tipos eran los encargados de revisar si las chicas eran aptas y tenían la suficiente carne para realizar su trabajo. Después, estos monstruos se encargaban de violarlas uno tras otro para convertirlas en mujeres y para terminar eran obligadas a realizarles sexo oral. Las que se negaban o lloraban eran golpeadas hasta el cansancio para que aprendieran la lección. Las poquianchis no las golpeaban, pero ellas siempre supervisaban este proceso y al terminar las bañaban con agua helada, les daban un vestido y las sacaban esa misma noche para que comenzaran a atender a la distinguida clientela. Durante el día, las mujeres eran guardadas en una habitación sin agua y sin comida. Esto porque solo podían ir al baño una vez al día porque no se fueran a escapar. Si las chicas necesitaban hacer sus necesidades, lo realizaban en la misma habitación y eran reprendidas por este hecho. O sea, solo las dejaban ir al baño una vez, pero si ellas necesitaban ir al baño por más X, veces, pues tenían que hacer dentro de la misma habitación, pero si lo hacían, estos hombres y las poquianchis les decían que las golpearan. Su única comida, y ni siquiera era diaria, era un plato de frijoles, 2 tortillas duras y un vaso de agua. De la higiene y la atención médica, pues mejor ni hablamos. Las chicas no tenían permitido bañarse a menos que las poquianchis lo decidieran. Las infecciones intestinales eran muy recurrentes y tan agresivas que incluso llevaron a la muerte a algunas de las mujeres. Las enfermedades de transmisión sexual estaban a la orden del día y ninguna de las chicas recibían tratamiento. De hecho, sin importar las molestias y los síntomas, eran obligadas a trabajar y a tener relaciones con los clientes. Así que imagínense, si ellas llegaban a tener una infección vaginal, con alguna llaga, con algún algo que lastimara su parte femenina, aún así eran obligadas a tener relaciones con el hombre que les dijeran, ¿no? Sí, o sea, tenía que seguir con sus actividades no, a pesar de... Está muy cabrón. Este empleo tenía un tiempo de caducidad. Cuando alguna chica cumplía 25 años era momento de su retiro, pues ya no se consideraba apetecible para la clientela, como el K-pop, ¿no? Pero más siniestro, pues. Muchísimo. Ya que ustedes dirán, solo sufrían hasta los 25 años, ¿no? Y luego las dejaban. Pues no. Las chicas no eran liberadas, eran asesinadas y enterradas. El encargado de este trabajo era Salvador Estrada, alias el Verdugo. Y se llevaba a las chicas de 25 años o las que ya eran un poco más grandes, las encerraba en una habitación sin comida y sin agua por varios días. Durante este tiempo entraba a la habitación y las golpeaba hasta el cansancio. Otras veces entraba y las golpeaba con una tabla de madera con un clavo en un extremo. Cuando las chicas estaban casi muertas por la deshidratación y la inanición, las llevaba a un terreno en donde ya había cavado una zanja y las enterraba vivas. Las mujeres no tenían fuerza para intentar salir y morían asfixiadas. No, Ese no era el único método, pues algunas las quemaban con una plancha caliente hasta la muerte. Cuando tenían que acabar rápido el trabajo, las lanzaban desde una azotea. Algunas morían al instante y otras quedaban agonizando y eran enterradas con vida. Algunas chicas, al percatarse de que al cumplir cierta edad eran asesinadas, imploraban que les dieran trabajo, pero ahora como manos derechas de las poquianchis. Las más afortunadas eran reclutadas para realizar los trabajos duros, como golpear y maltratar a las niñas, reclutar más chicas o incluso asesinarlas, como es el caso de Esther Muñoz, mejor conocida como la Picochulo. Esta mujer se nombra mucho durante los libros y en varios lugares como una de las mujeres que era mano derecha de las poquianchis, pero que era muy sádica, o sea que ella sí después de vivir todo lo que vivió, como que perdió esa humanidad y se volvió muy, muy sádica, o sea, mataba a las chicas, decían que tenía un pico de estos como de construcción y con ese las mataba, o sea, les hacía muchísimas cosas, ¿no? Entonces, aquí
No es que diga la Picochulo hizo bien, porque no hizo bien, pero pues no tenía otra salida, ¿no? Ella Sí, sabía que se si no la iban entiende la iban a matar. O sea, yo no puedo imaginar lo que puede pasar por tu cabeza de tener dos opciones: morir o cometer estas atrocidades. Sí, o ser parte de... Yo hoy, o sea, si a mí me dicen, Ava, ¿qué harías? Yo en este momento aquí sentado grabando este podcast diría, no lo haría, o sea, no mataría a nadie. Pero la verdad es que estando en esa situación, no sé, no Sí, me atrevo es muy a dar una... Porque también aquí hay que tener en cuenta que ya es, aparte del hecho de saberlo, ya es todo lo que ya vivieron. O sea, no es como que hayas dicho, fue un año y ya sabían que las iban a matar. O sea, fueron muchísimos años las que sobrevivieron a todo esto de infecciones, falta de comida, etcétera. Sí, Era o la muerte o esto, ¿no? Ser parte de. Entonces, sí, no manches, está cañón. ya el castigo físico y mental fue ya grandísimo Sí, no, para este punto. está muy cañón, ¿no? Ahora, por obviedad, sin tener medios para protegerse, varias de las chicas terminaban embarazadas, pero pues esto no podía afectar el negocio. Entonces estas chicas junto con sus bebés tenían el mismo desenlace que las que cumplían 25 años. Si por suerte alguna de las embarazadas era una estrella de este lugar, o sea que era de las más solicitadas y por consiguiente generaba más ganancias, se le perdonaba la vida, pero no sin antes pasar por un aborto, que era realizado por las mismas personas del lugar. Algunas veces eran las hermanas y otras veces eran gente que ya se habían convertido en gente de confianza de las Poquianchis, como la Picochulo. El procedimiento se llevaba a cabo en condiciones insalubres, sin el material necesario y sin los conocimientos obviamente necesarios. Si la chica lograba sobrevivir, era obligada a trabajar lo más pronto posible. Si esa misma noche tenía fuerzas y podía ir, esa misma noche la mandaban a trabajar. Las chicas estaban obligadas a cumplir los deseos lascivos de los clientes y si no lo hacían, la Picochulo las llevaba a una habitación donde las golpeaba hasta que quedaban inconscientes. Las Poquianchis, al ser tan religiosas, tenían algunas restricciones, porque ante sus creencias ofendían a Dios. No, bueno. Tenían reglas que debían cumplirse sí o sí a rajatabla. No besos, no sexo anal, no tríos y nada de sexo entre personas del mismo sexo, principalmente entre mujeres. Entonces, para que se cumplieran estas reglas, las habitaciones en donde los clientes tenían relaciones con las chicas eran vigiladas por las mismas Poquianchis o sus manos derechas. O sea, todas tenían agujeros y todos desde el otro lado podían ver lo que hacían estas chicas, ¿no? Ahí aquí puta, me explota la cabeza por las desviaciones tan cabronas que debieron tener estas mujeres de estar viendo cómo tenían relaciones, o sea... Esto me resulta ya muy cañón, ¿no? Muy cabrón. Cada vez solamente es como ir aumentando las desviaciones, ¿cómo decir? Las necesidades de como Exacto. ir desbloqueando nuevas cosas, Sí, desbloqueando nuevos niveles. Sí, es como los asesinos seriales, ¿no? Sí, O sea, sí, ajá. literalmente sí. Van subiendo de Entonces niveles. está muy cabrón, o sea, la verdad es que sí están muy, muy cabrón estas mujeres. Ahora, lo peor de todo es que las chicas no podían romper estas reglas, como lo dije, pero si el cliente se los pedía y se los negaban y estos se enojaban, eran castigadas y golpeadas. O sea, estaban entre la espada y la pared. O sea, no puedes hacer esto, pero si te lo piden, te tienes que negar, pero si te niegas, yo te voy a pegar, ¿no? O sea, esto está muy cañón, ¿no? Hubo algunos casos que yo no encontré el porqué, pero llegaron a nacer algunos bebés de estas chicas. No hay certeza de si las madres fueron asesinadas, pero se cree que algunos bebés, obviamente niñas, eran reclutadas cuando cumplían la edad necesaria. ¿Cuál? No se sabe. Se cree que pues igual de 10 a 15 años. Durante la década de los años 50, Delfina y María de Jesús tenían sus negocios consolidados y eran dueñas de 3 burdeles. Uno en León, Guanajuato, Las Poquianchis, o sea, el bar, donde la dueña era María de Jesús y los otros 2 eran propiedad de Delfina, el primero en Lagos de Moreno, Jalisco, y el segundo en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Los 2 compartían el nombre de Guadalajara de Noche. El predio de San Francisco del Rincón era muy grande y era escenario principal de sus fechorías. Obviamente para este punto ya tenían choferes, veladores y más ayudantes para las diferentes labores. Pues como va creciendo el negocio, pues necesitaban. Ahora, yo aquí también me pongo a pensar, pues toda esta gente se daba cuenta de lo que pasaba, ¿no? Entonces,
pues estuvieron inmiscuidos también, ¿no? En Sí. estos delitos, fueron partícipes y vieron muchas de estas cosas. Delfina tuvo un hijo que para ese punto ya había crecido y también ayudaba en el negocio familiar. El Tepocate, como era conocido, reclutaba, violaba y asesinaba a las chicas como todos los demás. Las Poquianchis contaban con el apoyo de las policías locales y los militares, quienes también secuestraban a las niñas para trabajar en el burdel, todo a cambio de tener acceso a los servicios sexuales totalmente gratis. O sea, ya no solo eran sus hombres, sino Sí. la misma policía y militares Sí. iban y se robaban a las niñas. O sea, imaginen qué podrido estaba el sistema, ¿no? O sea, está muy cañón. O sea, esto ya está llegando a niveles muy, muy cabrones, ¿no? Sí, la Ahora- neta es que o sea, ya está bien cabrón, si de por sí es como decías, o sea, todos los que están trabajando aquí ya están inmiscuidos, o sea, de alguna manera, el pensar que la autoridad también dices, puta, entonces... Los que se supone que te tenían que ajá, proteger. entonces, ¿quién les pone un alto, no? O sea, Sí. y aunque te enteraras o algo, ¿qué haces? O No. sea, ¿a quién Pues, le dices? Digo, hoy en día, tristemente, sigue habiendo Ujú. situaciones muy, muy parecidas, ¿no? No necesariamente en la prostitución, sino en otros rubros, pero pues sigue siendo algo muy parecido. Sí, Delfina comenzó una relación con Hermenegildo Zúñiga, el capitán Águila Negra, quien era ex capitán del ejército mexicano. Además de ser pareja de Delfina, fungía como guardaespaldas de la Puquianchis mayor. Su experiencia en el ejército lo llevó a desarrollar un mejor sistema para que su mujer no fuera capturada. Anteriormente las mujeres eran asesinadas y eran enterradas en varios lugares, pero el Águila Negra les recomendó que adquirieran un rancho llamado San Ángel y ahí enterraran a todas sus víctimas. Esta era la mejor opción porque Hermenegildo conocía los altos mandos de la autoridad de ese lugar y obviamente los podía tener dentro de su palma. Y entonces ellas no podían ser capturadas, nadie iba a investigar absolutamente nada en ese lugar, ¿no? sí. Y entonces las Poquianchis compraron ese lugar. Su sistema consistía en llevarse a las niñas al rancho donde encerraban a las jovencitas por meses hasta que morían de hambre o enfermedad para luego enterrarlas. Meses después volvían y exhumaban los cuerpos, los incineraban y deshacían el resto de los huesos para ser esparcidos por todo el predio. Durante varios años las Poquianchis disfrutaron de las mieles de la impunidad, pero todo por servirse a cava, obviamente. Y a inicios de la década de los años 60, el negocio, que antes era fructífero, ahora estaba en problemas. Y según palabras de Delfina, esto me resultó bastante estúpido, todo comenzó cuando un par de trabajadoras tuvieron un trío con un cliente y además se habían besado con él y entre ellas. O sea, la trisecta, o sea, rompieron 3 de las reglas de O sea, oro de estas. fue castigo divino, ¿no? Entonces, como Dios se enojó, es por eso que el negocio comenzó a irse para abajo. Digo, ¿no? aquí un paréntesis, ¿no? Cada quien es libre de creer lo que, Sí, lo claro, que se sí, le sí, sí. antoje. Yo personalmente hago ojos y es así como de, no más que estupidez. Más que otra cosa, más que la creencia. Pero no tal por cual. Dios, ¿eh? O sea, ajá, ajá, exacto, es a lo que voy. O sea, matas. Exacto. Haces Matas, o sea, permites que violen. es una pinche lista de cosas que son ilegales, que son crueles, que son nefastas, pero estas estupideces como un trío, como un beso entre personas del mismo sexo, fue el causante de que todo se Sí, fuera o a la sea, mierda. O sea, para- no que mataran, no que... O sea, fue esto. O sea, Para Delfina- es estúpido realmente. Para Delfina, Dios tenía así como sus manos en los ojos cuando ellas asesinaban, ¿no? Sí. y hacían todo. Y cuando alguien se besaba, ¡ah! Ahí se están besando. Sí, o sea, dices, es bastante tonto, ¿no? O sea, pero ellas lo creían así. Entonces, yo no encontré si estas chicas fueron asesinadas, pero pues dado todo lo que leí y lo que hay en internet, yo creo que sí. En el 62 hubo un cambio de gobierno en Guanajuato y por consiguiente las reglas cambiaron. El nuevo gobierno prohibió legalmente, ahora sí, la prostitución. Esto complicó todo para las hermanas Valenzuela, pues se vieron obligadas a cambiar el giro. Ahora solo eran cantinas y posteriormente tuvieron que cerrar el bar Poquianchis en León, puesto que era insostenible mantenerlo funcionando sin la prostitución. Ujú. Unos días más tarde trasladaron a todas las chicas a la cantina en Lagos de Moreno.
El 21 de abril del 63, el Tepocate, hijo de Delfina, tuvo una riña con la policía en otro bar del pueblo y fue asesinado a tiros. Delfina, enfurecida, se dirigió a ese bar y con rifle en mano disparó varias veces, pero sin herir a nadie, o sea, nada más como que del coraje fue y, y disparó. Esto provocó que el Guadalajara de noche fuera clausurado definitivamente. Anteriormente ya había sido clausurado por algunas otras cosas, pero pues sus palancas le habían servido para que las abrieran nuevamente. Y esta vez la situación fue diferente por el cambio de gobierno, ya no tenían el mismo apoyo que antes. Esto significó el declive de los negocios de las hermanas, obviamente. Mira, hasta me suena como a historias de que todavía pasan. Sí, siguen pasando, ¿no? Ahora, cuando las autoridades clausuraron el lugar, y esto también es irónico y me resulta bastante tonto, estúpido, pero bueno. Cuando ellos clausuran el lugar, o sea, ponen como los sellos. No sé si en aquel momento eran igual sellos así, ¿no? Como hoy en día. No entraron, no revisaron el lugar y no se percataron de que había 20 chicas en el lugar secuestradas. Entonces, más tarde, María de Jesús volvió por ellas. O sea, haz de cuenta que se fueron, como no se dieron cuenta, y ya en la noche regresa por ellas y se las lleva, ¿no? Y esto digo, puta madre, o sea, yo no sé. Me suena más a un paro, ¿eh? Pero es que sí, a mí también me parecía, pero se supone que aquí ya hubo cambio como de administración. Entonces estaba como la nueva policía. Pero a mí sí se me hace que es, o sea, es favor. O sea, no, a mí lo personal ¿descuido? se me hace más una estupidez, o sea, del que no están preparados, o sea, de que las autoridades no estaban, o sea, simplemente no estaban preparadas, ¿no? Y si no, o sea, de cualquiera de las dos opciones, si no estaban preparados, es Sí. estúpido. Y si fue por un favor, pues es igual, ¿no? O sea, sí, sea como sea, es igual de podrido. Cualquiera de las dos opciones está muy cabrón. Entonces, después de que clausuraran todo, tuvieron que volver a establecerse en el Guadalajara de noche, pero ahora en San Francisco del Rincón, que seguía funcionando como cantina y era manejado por el chofer de Delfina, Francisco Camarena. Allí escondieron a todas sus muchachas, quienes permanecieron encerradas por casi 7 meses, con escaso alimento y sin medicinas para tratar sus distintos padecimientos, principalmente ETS, enfermedades de transmisión sexual. Varias chicas murieron por inanición y a causa de distintas enfermedades, otras más murieron tratando de escapar. Las poquianchis estaban muy presionadas, pues el nuevo gobierno y policía no estaban dispuestos a trabajar con ellas. Entonces, con el miedo de ser descubiertas, el capitán Águila Negra les recomendó que se fueran al rancho San Ángel. Obviamente, siguieron el consejo del ex capitán y se trasladaron al rancho. Al llegar, alrededor de 30 chicas fueron colocadas en 2 habitaciones pequeñas, igual que antes, sin agua y sin comida. No tenían permitido salir para nada, ni para ir al baño. Este encierro duró más de 8 meses. Y como lo dije, la comida era escasa, obviamente, solo para las chicas. Ellas sí comían y se alimentaban. Sí, claro. Una ocasión, y esto me resultó bien triste, o sea, leerlo me resultó muy triste. Una ocasión, Hermenegildo, el Águila Negra, llevó un saco de cacahuates como regalo para Delfina, porque ya se estaban acabando también pues, sus recursos. Ajá. Entonces TV lleva un costal de cacahuates. Y Delfina dice, no, pues llévasela a las muchachas, ¿no? Déjaselas ahí. Entonces se los dejan en los cuartos y las mujeres que estaban muertas de hambre comieron y comieron hasta cansarse. Tristemente, una de las chicas sufrió una intoxicación severa y falleció unos días más tarde. Entonces yo no puedo imaginarme la desesperación de tener hambre, o sea, de no tener comida, de no poder alimentarse, y entonces cuando tú ves algo, pues te indigestas, te atascas y pues pasa este tipo de cuestiones como intoxicación. De hecho, yo lo he platicado que tengo un amigo que en algún momento me platicó que siendo chico, un día comió muchísimas, no me acuerdo si creo que fueron pistaches, no me acuerdo, o sea, fue algo de como nueces, pistaches y cosas así. Comió tantos en una sola tarde que se intoxicó y de ahí le provocó una alergia a las semillas. Wow. Entonces, esto es lo que sucedió, se intoxicó severamente y sin tener pues medicinas y ni siquiera pues los cuidados, obviamente falleció unos días después. El cuerpo sin vida de esta mujer estuvo ahí durante varios días, apestando la habitación que de por sí ya era inhabitable. Las muchachas no tuvieron otra opción más que lanzar el cuerpo por la ventana. Y seguramente al escuchar esto ustedes dirán, si hay una ventana, ¿por qué no se escapan?
Pues en primer lugar, por la inanición. No tenían suficiente fuerza o sea, ya no podían ni siquiera o sea, moverse bien, ¿no? Segunda, eran vigiladas todo el tiempo y golpeadas y asesinadas si intentaban escapar. Pues era obvio. Otra chica contrajo una bacteria y esta le causó dolores intensos y una diarrea crónica. Sin el tratamiento y medicinas necesarias, la chica se puso muy grave, gritaba y lloraba suplicando que la ayudaran o que incluso ya la mataran. Su hermana, que también había sido secuestrada y estaba ahí con ella, decidió acabar con su sufrimiento y la golpeó en la cabeza con un palo hasta que la chica falleció. Imaginen, o sea... Sí, ya el grado de desesperación o el grado de... ¿Cómo habrán visto a la chica? O sea, su hermana, ¿cómo la habrá Sí, visto? para decir, o sea, Prefiero mato. que mueras. O sea, prefiero matarte A que sigas sufriendo. a seguir buscando una posibilidad, una esperanza de algo. O sea, No, está cabrón. Está muy cañón. Todas las chicas que murieron en ese periodo fueron enterradas en ese rancho. Y en enero del 64, Catalina Ortega, una de las chicas secuestradas, logró huir. O sea, como pudo, se logró escapar de ahí. Se fracturó una muñeca, pero logró llegar hasta su casa, que no estaba tan lejos de donde estaba el rancho. Cuando llegó fue recibida por su hermana, quien le preguntaba qué había pasado y todo. Catalina no le dio explicaciones, le dijo llorando implorando que la acompañara a la policía porque necesitaba denunciar todo lo que había visto y lo que estaba pasando en el rancho. Además de que sentía una responsabilidad hacia las chicas que aún permanecían que todavía estaban encerradas, ¿no? O sea, yo creo que también generas como un vínculo y un lazo muy cabrón con las personas, ¿no? Por ahí he escuchado, ¿no? Tu vínculo es tan delgado como el agua, pero tan espeso como la sangre, ¿no? Y es el caso, ¿no? O sea, sabes que en cualquier momento vale madre y ya no está la persona que está ahí a un lado tuyo, pero saber que si ya no estás, si ya lograste, si sabes que puedes hacer algo por toda esa gente, dices, puta, lo hago, ¿no? O sea, también saber, ¿no? Que a veces, y existe, ¿no? La posibilidad de si haces algo, pues vale madre todo, ¿no? Pero no sé, yo creo que sí sientes como como dices, ¿no? Una responsabilidad, un afecto a tener que hacerlo, ¿no? Sí, no, está cañón. Imagínate la responsabilidad, o sea, de decir, tengo que hacer algo porque pues, si no, estas mujeres se van a morir, ¿no? Van a tener el mismo desenlace que todas las anteriores. Al llegar con el comandante en turno, Catalina le contó a gritos que en el rancho San Ángel tenían secuestradas a varias mujeres y le suplicó diciendo: señor comandante, se están muriendo en aquel lugar molidas a palos y a hambre, y algunas niñas enfermas las han torturado. Tienen que hacer algo. El comandante terminó de escuchar la desgarradora historia de Catalina e inmediatamente sonrió y contestó: no puedo creerte, así porque sí nada más, ¿no? ¿Tienes alguna prueba? Entonces Catalina gritó y lloró, pero fue sacada de la comandancia por lo que estaba haciendo. La chica obviamente estaba completamente devastada. Esto quiere decir, y no se sabe a ciencia cierta, si el comandante simplemente no le creyó por ser mujer o porque el capitán Águila Negra lo tenía en su bolsillo, como se sabía, ¿no? Me suena pues más a la segunda opción. De hecho. Afortunadamente, un reportero que estaba en el lugar escuchó todo y comenzó a investigar. Alcanzó a Catalina y la entrevistó. Su trabajo llegó hasta oídos del gobierno estatal, quienes se dispusieron a revisar el caso. Así, el 12 de enero del 64, los agentes de la Policía Judicial bajo el mando de Miguel Ángel Mota Ayala, irónicamente un ex cliente asiduo del burdel, irrumpió en dicha propiedad y lograron capturar a las poquianchis, María de Jesús y Delfina, y rescatar a 15 mujeres en muy mal estado de salud. Algunas otras fuentes dicen que eran 17 mujeres e incluso que había algunos niños, pero en la mayor parte de las fuentes dicen que solo eran 15 mujeres. Okay. Después de revisar el predio, fueron encontrados restos de mujeres, fetos y otros restos, pero más pequeños, como de niños. Según fuentes, la cifra ascendía a 91 cuerpos. Y digo según porque encontré otras fuentes oficiales que dicen que solo localizaron 6 cuerpos. Supongo que de las últimas chicas que murieron, aunque no puedo creerles mucho estos documentos, ya que las autoridades tenían conocimiento de lo que sucede y simplemente escondieron información para no resultar salpicados, ¿no? Como decir, que todo esto estaba pasando enfrente de nuestras narices y no hicimos nada, ¿no? ¿Me estás diciendo que el gobierno maquilla cifras para quedar bien? Sí, desde los 1950. No, o sea, esto pues, es obvio. Y como lo digo, en fuentes oficiales, o sea, documentos oficiales, digamos, de aquella época, decían que solo habían sido 6 cuerpos.
La aprehensión y el proceso judicial de estas mujeres fue cubierto por los medios de comunicación, siendo uno de los principales el Alarma, que de hecho, si ustedes buscan las Poquianchis, lo primero que van a encontrar es la portada del Alarma, que era una revista de nota roja que siempre era acompañada de imágenes muy gráficas, o sea, y tenían como una característica. Al final de la palabra siempre le aumentaban como un la, un lo, matóla, violóla, todo. Okay. O sea, esa era como su principal característica. Aparte de que sí te ponían las imágenes de hecho, ahorita, de muerte. Estoy recordando, no sé, desmiénteme, pero cuando yo era chico, en puestos de periódicos, sí había como este tipo de periódicos muy gráficos. Según yo, pero hoy en día ya no. Es que ya sabes, no los veo. Lo que pasa es que los medios han cambiado muchísimo. Ajá, hoy ya. Pero, o sea, sí existían estos, o sea, estos periódicos amarillistas la prensa era un periódico que también te ponía en primera plana, o sea, una persona asesinada con sangre, o sea, siempre te ponían pues sí, lo entiendo. Es lo que vende, es lo que vende, o sea, ¿no? Digo, desafortunadamente, pero lo entiendo, ¿no? Al final es cruel y digo, no más, o sea, como siempre, ¿no? Fíjate, el periodismo haciendo el trabajo de la policía, ¿no? Fíjate, nada más se dice que el Alarma, durante este proceso que llevaron las Poquianchis, triplicaron sus ventas. Lo que yo alcancé a leer es que vendían como 200,000 ejemplares y alcanzaron a vender 500,000 y tantos, ¿no? Entonces, pues, estos güeyes hicieron su agosto. Durante esta cobertura, ¿no? De hecho, las voy a subir ahí a redes sociales y si nos están viendo por YouTube las voy a poner las imágenes del Alarma, porque sí eran como muy explícitos en aquella época. María Luisa, la hermana que se había ido durante años atrás, cajera, al enterarse del arresto de sus hermanas, llegó hasta la comandancia para ver cómo estaban pues sus hermanas. Después de un interrogatorio con algunos testimonios de las sobrevivientes, Luisa también fue arrestada y llevada a juicio. Afortunadamente, o sea, no se salvó. Sí también pagó parte de lo que hizo, porque aunque incluso dijeras, ay, yo no sabía, sí eres cómplice de lo que sucedió ahí, ¿no? A lo mejor no era la misma condena. Es lo que te iba a decir, o sea, muy probablemente la condena debió ser menor. Pero ahorita, bueno, no fue igual, pero sí estaba inmiscuida, la neta, ¿no? Durante este proceso las Poquianchis se quejaban del maltrato y del agobio de la gente, ¿no? Ellas eran las Dios víctimas, ¿no? Nosotros somos las víctimas, ya que incluso en alguna ocasión intentaron lincharlas y exigían mayor seguridad para ellas. O sea, aparte de todo lo que hicieron, estas mujeres decían... Querían ser tratadas como reinas, exactamente. ¿no? Las hermanas Valenzuela fueron condenadas a 40 años de prisión por delitos como lenocinio, secuestro y homicidio calificado. Varios de sus cómplices, los que no lograron huir, también fueron capturados y condenados. Y dentro de estos se encontraba el capitán Águila Negra, afortunadamente. Hermenegildo murió a la edad de 76 años dentro de prisión cuando se le informó que saldría en libertad. Esto ¡Qué bello! Es una manera, digo, no es que me alegre. A mí sí, perdón, me suena, pero... Es que siento feo, ¿no? Es irónico, ajá, pero a la vez es... Qué bueno, o sea, digo... Al final, bueno, entre comillas, porque de nada sirvió, ¿no? O sea, muere y ya, ¿no? O sea, ni disfrutó ni la padeció, ¿no? Pero... pues dices que bueno, o sea, ya no salió al menos desde el punto en que yo lo pienso, ¿no? Ya no salió a poder intentar alguna otra situación, ¿no? Cada persona, es cierto, te equivocas y tienes la posibilidad de un nuevo comienzo, claro, ¿no? Pero yo siempre he creído que hay situaciones que sobrepasan, ¿no? O sea, sobrepasan los límites para mí. Cuando tú robas, no sé, dinero a algún lugar y te meten a la cárcel por algunos años, pues dices, bueno, pues robó por alguna necesidad, no es que diga está bien, ¿no? Sí, no. O por eso lo hizo, pero dices, está bien, digamos, ya pagó partiendo desde un punto de jueces también, podemos decir, o sea, no es tan cruel, ¿no? Pero ya el hecho de para decir, mí, o sea, matar a alguien ya eso o sea, sobrepasa. pero ya el hecho de decir, mataste, violaste,
secuestraste. O sea, la lista es larguísima, dices, güey. Sí, no, yo también, digo, es raro para mí porque también no quisiera como alegrarme, pero sí me da cierta alegría el hecho de que haya muerto, aunque no lo puede confirmar como tal que realmente murió por la impresión, pero muchas fuentes dicen que sí, o sea, que murió cuando se le avisó que ya iba a salir. A lo mejor no fue en ese momento, pero tal vez fue que fue tanta la emoción y la Sí. impresión de saber que iba a salir que por algún Ahora, problema cardíaco, tal vez, o falleció. También me suena la posibilidad de, digo, ¿cuánta gente afuera no te está esperando, no? Sí, sí, sí. Entonces, no sé si haya sido de alegría o de, Sí, o también de miedo, preocupación, ¿no? O sea, ¿no? También. porque dices, güey, aquí como sea, no me... O sea, sí me pueden hacer, pero no me pueden hacer. O sea, allá afuera, digo, diciendo la cantidad de personas de amigos, entre comillas, que te generaste, pues, lo más probable es que te hubiera tocado muy sabroso, ¿no? Entonces, no sé si haya sido a lo mejor de emoción, muy quién probablemente sabe. a lo mejor y hasta me suena que Sí. fue de miedo, ¿eh? Sí, puede ser. María Luisa murió en prisión en el 84 a causa de un cáncer. Delfina falleció en el 68 cuando misteriosamente una cubeta con cemento cayó en su cabeza. Delfina no murió al instante, pero permaneció varios días en agonía. Esto también como lo dije, no es que esté bien, pero Irónico. sí me da como cierta satisfacción el decir, por lo menos pagaste algo, ¿no? De Sentiste un todo lo poquito. que hiciste. Dije misteriosamente porque no se sabe, pero dicen que estaban Güey, o sea, arreglando a ver, esperen. ¿A quién chingados misteriosamente le ha caído que ustedes una conozcan cubeta de cemento. en redes sociales el día de hoy? O sea, güey, o sea, no, me suena misterioso como Scooby-Doo, o sea, es Sí. misterioso que tiene una razón. Sí. Yo también creo que fue a propósito. Yo creo que la querían, bueno, sí la quisieron matar y Sí. pues lo consiguieron. María de Jesús fue la única que logró salir de prisión. Al parecer contrajo matrimonio y murió en libertad a mediados de los años 90. Algo sumamente importante es que las poquianchis son consideradas asesinas seriales, pero no entran completamente en ese rubro, ya que se dice que ellas jamás mataron, Ujú, otras mujeres y hombres asesinaron en su lugar. ujú. Estas mujeres jamás se mancharon las manos con con sangre de sus víctimas, se condujeron siempre como las patronas que eran y dueñas del negocio. Y esto, pues sí, también es cierto, Hijas de porque ellas realmente no matan, o sea, Sí, ¿no? no se sabe que ellas, Y- incluso en los testimonios de las rescatadas, ninguna dice que ellas mataron a alguien. ¿No? O sea, al final es como un Manson, ¿no? O Ajá, sea, exactamente. eh, Pensé en él tuvieron- también cuando lo leí. Tuvieron, y digo, aquí es feo pensar que lo utilizaron para todo esto, ¿no? Pero tuvieron la capacidad de manipulación y de convencimiento hacia la gente que hicieron que hicieran todas estas atrocidades en su nombre. O sea, no lo hicieron ellas, pero sí lo hicieron en su nombre. Y eso sí es como, como dices, no entran tal cual como asesinas seriales, pero... Pero son igualmente culpables. Es o que sea, sí, o sea, por su boca pasó la decisión Sí. de, como en un, ¿cómo se llamaba? Estadio anteriormente, Ajá. hacia arriba, dedo hacia abajo, ¿no? O sea, sí. tú vives, tú mueres, entonces yo creo que, como dices, ¿no? Es igual de culpable y tiene el mismo valor que Sí, la sí, persona claro, que que lo hizo, ejecutó, ¿no? Ajá. Entonces, el caso de las poquianchis expuso no solo la brutalidad y explotación a las que fueron sometidas decenas de mujeres en los burdeles clandestinos, sino también las profundas fallas estructurales del sistema político mexicano de la época y de hoy en día. Este crimen se desarrolló bajo la sombra de la corrupción y la impunidad. Durante años, las autoridades locales ignoraron denuncias, minimizaron desapariciones y protegieron a las responsables, permitiendo que sus crímenes continuaran sin consecuencias. Por otro lado, el caso refleja cómo la violencia de género y la explotación sexual han sido históricamente desatendidas por el gobierno. ¿Sí? Finalmente, el caso de las poquianchis sigue siendo una advertencia vigente. Cuando la política cierra los ojos ante la injusticia, el horror se convierte en norma. Y como lo dije al principio, existe una película del 76 dirigida por Felipe Casals. Como lo dije, es muy buena, no refleja la brutalidad de los actos hechos por las poquianchis o dirigidos por las poquianchis, pero aún así se las recomiendo. Incluso, como lo dejé claro, también me impactó muchísimo. Entonces, pues sí estaría bueno que la vieran, porque está bien hecha, para que se den un poco más de idea. Yo creo que la mayoría de los mexicanos la conocen,
la han llegado a ver, pero si tú eres del extranjero y te interesó y te gustó muchísimo lo que platicamos, puedes buscar en internet. Me parece que en YouTube la vi por ahí también la película en partes, pero la puedes ir viendo. Y también existen algunos libros como el titulado Yo, las Poquianchis, por Dios que así fue, escrito por Elisa Robledo, de donde saqué información para este episodio. Hay otro escrito por Jorge Ibargüengoitia, titulado Las Muertas, que este es muy famoso, que se basa en las Poquianchis, aunque también hay grandes partes de ficción, o sea, le mete otras cosas para hacer más interesante el libro. Claro. Netflix también ya anunció que este año se estrenará una serie basada en este libro. Uf. Y por último, debo dar crédito a la licenciada Irma Mariana Paz Ornelas, ya que como lo dije al principio, me basé en su tesis para traerles la información completa. Y pues la verdad es que me reforcé mucho basándome en esa tesis porque es muy completa, tiene mucha información, aunque después ya se va un poco más como al lado del cómo los medios de comunicación comenzaron a hacer un boom y a desviar la vista de otros problemas sociales que eran incluso importantes en ese momento, pero que para el gobierno fue un alivio, o sea, que existiera como el chupacabras en algún momento, como otras circunstancias y situaciones que han pasado, y se va para ese lado, ¿no? Yo no me fui tanto para eso porque yo más quería traerles específicamente la información de lo que habían hecho estas mujeres, pero pues se le agradece a esta persona porque tiene una tesis bastante buena. Y pues espero que les haya gustado a todos este episodio. La verdad es que a mí me gustó mucho cuando hice el guión, cuando investigué todo, porque hay mucha información y me parece brutal lo que hicieron estas mujeres. Como lo dije hace un momento, ellas no fueron las que llevaron a cabo el trabajo, pero fueron las mentes, ¿no? Criminales, completamente. Y pues obviamente también se aprovecharon de la flaqueza, se aprovecharon de muchas situaciones de la gente. Y pues es triste también ver que desde aquella época y hasta el día de hoy el gobierno sigue haciendo oídos sordos, se sigue haciendo el que no ve en situaciones que son bastante visibles y que ahí están. Hoy, para los que pues no sean de México, a lo mejor no conocen la situación al 100%, pero hoy en día seguimos estando en una situación muy difícil en el país, de mucha violencia, de muchas situaciones que a la sociedad y a la gente pues nos da miedo, ¿no? Hace poco encontraron unos terrenos donde parece que pues mataron a muchísimas personas, ¿no? El crimen organizado. Y lo que a mí me parece más triste es que las autoridades desvíen todo a llevarlo a otro punto y tengan la desfachatez, de decir que tal vez esto esté montado, ¿no? Las cosas ahí están, nosotros como sociedad lo vemos, lo vivimos, y me parece bastante triste que el gobierno haga este tipo de cuestiones, pero no somos el único país. Me parece que en muchos lugares lo hacen, no está bien y necesitamos pues hacer algo, ¿no? Hacer algo por estas situaciones, porque como lo vemos desde los años 50 pasan y seguirán pasando tristemente, ¿no? Y pues eso es con lo que yo puedo cerrar. Me da tristeza que sigan sucediendo este tipo de cuestiones, pero como lo dije al principio, no es como para enaltecer las acciones de estas personas, sino es más como para hacerlo visible y que no se repitan este tipo de situaciones. Sí, la verdad es que, digo yo para cerrar nada más a mí me da tristeza, honestamente, el ver que este caso, por ejemplo, se resuelve o se da a notar gracias a un trabajo justo periodístico más que las autoridades Exacto. hagan caso, ¿no? Y como dice Ava, ¿no? Es un reflejo que al día de hoy dices, güey, puta, ¿me estás contando de una noticia reciente? Sí. O por qué suena tan igual, ¿no? Triste el darnos cuenta que también tuvo que llegar a oídos de personas que no estaban involucradas para que no pudieran hacer favores, para no poder hacer oídos sordos y al contrario tomar acciones, y que como dices, ¿no? El día de hoy, digo, en este caso de las Poquianchis, como decías, sirvió en su momento para desviar la atención de otras situaciones que como al día de hoy sucede, ¿no? Y como dices,
retomando, porque sí se me hace una reverenda también estupidez de parte de mi gobierno el que digan justamente, ¿no? Que esto es montado, que esto puede ser montado, cuando quizá Sí, yo no sí, puedo pero- decir y yo no puedo asegurar, pero lo que sí puedo asegurar es que sabemos como mexicanos la realidad que Ujú. vivimos, el miedo que tenemos de poder vivir algo así o de que algún familiar viva algo Viva así. algo así. Ujú. Y yo creo que antes de llenarte la boca diciendo alguna estupidez, primero tendrías que tener un poquito de empatía y pararte en ese lugar, porque yo creo que esos lugares están repletos de dolor, repletos de evidencia, como para poder decir, ¿sabes qué? Esto no me vibra o esto sí me vibra, ¿no? Pero si simplemente desde tu puto asiento tienes los huevos de decir esto puede ser armado, se me hace una mentada de madre a toda la gente que sufre por este tipo de situaciones y simplemente llevándolo a un reflejo de este caso, ¿no? Ujú. Toda lo que decíamos de esta persona que iba a salir de prisión, ¿no? ¿A cuántos enemigos te generaste? ¿A cuántos amigos tienes allá afuera, no? O sea, realmente todo lo que hiciste tiene una consecuencia y pues simplemente es, insisto y cierro con esto, es darnos cuenta cómo hay errores que se cometían, que se siguen cometiendo y que lo que más tristeza a mí me da, y con eso cierro, es que aún hoy en día hay periodistas y hay trabajo Sí. periodístico que hace más trabajo que el trabajo judicial, que el trabajo que debería ser nuestra autoridad. Entonces, qué desafortunado, pero pues Sí, sí. súper interesante de ahí en fuera todo lo demás No y todo el manches. caso como tal. Sí, es un caso que a mí me gusta mucho, que como lo dije ya desde hace mucho tiempo lo quería tocar, quería hablar de él, pero pues necesitaba tiempo para prepararlo y pues ya, aquí lo tienen. Y pues yo soy Ava, me despido en esta ocasión, no sin antes agradecerle a todos los que llegan hasta este punto, a los que se han suscrito a nuestro canal, a los que ya están ahí esperando los episodios. Nos tardamos un par de semanas por trabajo y por otras cosas, pero aquí estamos y pues vamos a seguir en al pie del cañón. Se vienen también temas interesantes, buenos. Y si no te has suscrito, por favor, date un segundo. Suscríbete, dale like, activa la campanita en YouTube o desde donde nos estés escuchando, Spotify, iVoox, Apple Podcast, desde donde estés. Por favor, danos like y suscríbete porque eso nos ayuda muchísimo a nosotros para seguir creando contenido. Gracias a todos desde donde se escuchen, México, Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica, Europa, desde donde estén. Un saludo, gracias a todos los queridos incógnitos. Nos escuchamos la próxima, pero no sin antes recordarles y pedirles que por favor abran sus mentes y se abran a las posibilidades. Тири-тири-ва, кричит ночная птица, он уже